Hola, buenas tardes, soy Quirós. ¿Cómo estamos? Bien. eh, Hoy, por supuesto, mañana se cumple un año del asalto al Capitolio, así que, por supuesto, hoy vamos a hablar de ello. Pero bueno, como no va a dar con un vídeo, haré más vídeos en los siguientes días. E iremos viendo un poco con más detalle eh, los porqués, o lo que se sabe de los porqués de este verdadero desastre que se produjo en los Estados Unidos a raíz de la no reelección de Donald Trump. Nosotros estábamos aquí tan panchitos comiéndonos el roscón, y, y la verdad es que yo que lo vi en directo, porque estaba muy pendiente de la situación, eh, primero en absoluta estupefacción, después en un cabreo tremendo, y finalmente miedo, porque lo que se veía allí daba verdadero miedo. Bueno, antes que nada, animaos, por favor, suscribíos, que la cosa está muy flojita. Y bueno, si los que lo veis os suscribís y decís a amigos y familiares que lo hagan, pues todo va muy bien. ¿Vale? Y bueno, si le dais a me gusta, si el vídeo os ha gustado, pues fantástico, y a la campanita de las notificaciones para recibir los vídeos que vaya haciendo en días sucesivos, que bueno, iré haciendo poco a poco, unos días más, otros días menos, pero poco a poco iré haciendo. Antes que nada de ir a la cuestión de Trump, que es francamente antipática, quería hablar de la escritura, un momento nada más, de la escritora norteamericana Joan Didion, porque claro, no todo en Estados Unidos es Trump, afortunadamente, ¿no? Hay cosas fantásticas y gente fantástica, claro que sí. Joan Didion era uno de ellos. Murió el pasado mes de diciembre, tenía 87 años. Y nada, si tenéis acceso a alguno de sus libros, pues recomendarla. El último, al menos el último que yo leí, se llama El año del pensamiento mágico. Pues nada, que merece mucho la pena. Hay sobre ella también un documental que ella misma protagoniza ya en la muy última etapa de su vida. Está muy mayor y habla, pues hace un compendio de toda su vida. Lo dirige un sobrino suyo, sobrino por parte de su fallecido marido, de John Donne, y bueno, que también está muy bien. Y puesta a recomendar, y ya si os gusta la historia, en fin, estas series sobre personajes históricos, hay una serie en HBO. Lo de Didion está en Netflix. Esta serie de la que os hablo ahora está en HBO y el título es John Adams. Se refieren al segundo presidente de los Estados Unidos después de Washington, John Adams. Y bueno, es prácticamente toda su vida, desde su juventud, cuando ya las previas a la guerra contra los ingleses y la declaración de independencia y todo esto, hasta su fallecimiento, que murió muy mayor. No solo de John Adams, sino la influencia enorme que tuvo su mujer, Abigail, en toda su trayectoria, en su política. Y también aparecen personajes con los que, por ejemplo, un personaje con el que mantuvo una gran amistad, pero tuvo muchas discrepancias políticas, que fue, claro, Thomas Jefferson, el redactor de la Declaración de Independencia, junto con Adams. El papel de Adams siempre ha quedado un poco relegado, pero fue importantísimo, y esta serie de alguna manera lo reivindica. Y bueno, pues aparecen otros personajes también muy importantes, como Alexander Hamilton. Bueno, es una serie que está muy bien, son 7 capítulos, y si os interesa esta cuestión, pues ahí os la recomiendo. Bien, vamos con Mr. Trump. Trump ha sido el 45 presidente de los Estados Unidos. Antes que él, pues como todos podemos imaginar, los norteamericanos han tenido presidentes mejores, regulares y peores. Algunos tan incompetentes como fue, por ejemplo, el último Bush, que, en fin, declaró unas guerras tan absurdas y tan sangrientas, y de las que todavía estamos pagando consecuencias. Un tipo bastante incompetente. Otros muy carismáticos, que hicieron muchísimo por la nación, yo que sé, caso de Roosevelt, o de Theodore Roosevelt, el otro. En fin, que los han tenido de todos los colores.
o verdaderos tipos nefastos como fue en su momento Andrew Jackson, un esclavista verdaderamente salvaje. Incluso los sudistas que se rebelaron contra Lincoln, invocando, o sea, queriendo la secesión del país, que luego provocaron la guerra civil, ninguno de ellos, e incluso estos, Jefferson Davis con Robert E. Lee y compañía, los sudistas que provocaron la guerra civil, que fue muy sangrienta, ninguno se atrevió a declarar ilegítimas unas elecciones. Es decir, estos sudistas que provocaron la guerra civil en ningún momento cuestionaron la victoria electoral de Lincoln. Recordaréis también que en el año 2000 las famosas papeletas mariposa de Florida, aquellas que miraba este que estaba haciendo el recuento con una lupa así, los ojos salidos de las órbitas, que decías, madre mía, ¿qué es esto? Bueno, ese recuento, al final las elecciones se las dio a Bush hijo, se las dio el Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo dijo, se para el recuento y la victoria es de Bush. Aquello era una decisión absolutamente muy extraña. Mucha gente la cuestionó. Incluso el candidato Gore, como él solía decir, el que no fue presidente de los Estados Unidos, tuvo presiones para que realmente dijera, oiga, esto no puede ser. Estos 400 votos no pueden decidir la elección, hay que seguir. Bueno, pero Gore dijo no, salió públicamente, aceptó la decisión del Supremo, dijo claramente que Bush era el presidente legítimo del país y que iban todos detrás de su presidente, y él el primero. Bien, y así se resolvió esta cuestión, no hubo más, nadie cuestionó el sistema, nadie cuestionó el recuento. Bien, en 2016, cuando este señor Trump gana inesperadamente las elecciones, cosa que ni él ni sus asesores de ninguna manera esperaban, no esperaban ganar, y de hecho no tenían ningún plan para en caso de victoria, porque realmente no estaban convencidos en absoluto de esa victoria, ni él ni muchos republicanos ni mucha gente en los medios de comunicación. En realidad pensaban, bueno, pues que era una cosa pasajera y que este tío no iba a ganar. Bien, cuando este señor gana las elecciones en el colegio electoral, porque en el voto popular las pierde por 3 millones de votos contra la candidata Hillary Clinton, a la que se hartó de insultar y de injuriar durante toda la campaña y más allá. Bien, este señor Trump no cuestionó entonces las elecciones, naturalmente, por la cuenta que le traía. Es decir, perdió el voto popular, pero ganó el colegio electoral, porque es una forma de elección que, bueno, podemos llamar anticuada, pero es la que tiene establecida el país y es la que hay que aceptar mientras no se cambie. Y por supuesto Hillary Clinton reconoció, muy a su pesar, naturalmente, que el ganador de las elecciones era el señor Trump. No os quiero decir Barack Obama en la Casa Blanca, lo que tuvo que tragar. Y por supuesto le recibió en la Casa Blanca y le atendió como un caballero que es. Cosa que por supuesto no ha hecho con su sucesor, con Biden. Bien, así que llegamos a este señor. Gana las elecciones, bueno, la legislatura es absolutamente caótica, es pues eso, el nacional populismo al que ya empezamos a estar demasiado acostumbrados, el decirle a la clase trabajadora no os preocupéis, yo soy uno de los vuestros, nunca lo ha sido, en absoluto, vamos, es más establishment que nadie. Por ejemplo, es hijo de un multimillonario, él decía, soy un hombre hecho a mí mismo, mentira, es hijo de un multimillonario, que por supuesto esto le facilita mucho las cosas. Bien, pues este defensor de la clase trabajadora, entre comillas, de los rednecks, llamados rednecks, bueno, los rednecks, digamos, les llama gente, pues eso, con pocos estudios, bueno, paletos es la traducción, pero en fin, para entendernos. Clases trabajadoras blancas, cabreadas, y muchas veces con razón, por la deslocalización, bueno, una serie de problemas, ¿no? Entonces le dan la victoria a este señor,
Luego, por supuesto, baja los impuestos a los ricos los baja muchísimo, etcétera, etcétera. Bien. Llegamos a trancas y a barrancas. Dice, no, es que no ha declarado ninguna guerra. Efectivamente, porque es un aislacionista. No es que el presidente de los Estados Unidos tenga que declarar guerras por ahí, pero realmente, aparte de impulsar de todas las maneras posibles el Brexit, porque ha sido un enemigo feroz de la Unión Europea, y de darse palmaditas en el hombro con Putin, que a saber qué habrá por debajo de todo eso, y ser muy amigos, porque claro, en autoritarismo coinciden los dos, ¿verdad? Son muy parecidos. Pues claro, en el exterior pues es que le importa una higa. Bueno, por supuesto, y pelearse con los chinos, bueno, pero esto ya. Así que esto del Trump pacifista y no sé qué, esto es un rollo. En realidad es un Trump aislacionista. Ya había un precedente cuando en la famoso Lindbergh, ¿no? Lo cuenta muy bien Philip Roth en una de sus novelas, que era también otro, bueno, este era ya simpatizante nazi directamente. Bien, volviendo a Trump, ya en la campaña electoral para la reelección, bueno, aparte luego viene todo el tema del COVID, la gestión desastrosa, el no decirle a la gente que se pusiera mascarillas, el decir al personal con toda la cara dura que se inyectara, yo que sé, que la lejía o la hidroxicloroquina, bueno, unas cosas increíbles. El atribuirse poco menos le faltaba estar él en el laboratorio investigando para la vacuna. Bueno, es que si las vacunas, que primero una cosa, luego la otra. Él quería ser el que estaba enfadado con las farmacéuticas porque dice que le estaban boicoteando, que tardaron en sacar las vacunas para que no le reeligieran. No animar a la gente a vacunarse como debería haber hecho. Ya una vez que salieron las vacunas, porque fue de los primeros a vacunarse. Bien, pero toda la desastrosa gestión del COVID, eso creo que ha influido mucho también en su no reelección. Bien, ya antes, durante la campaña, este advirtió de que, bueno, a ver, que si el voto por correo, que si el voto en ausencia, que si las máquinas de votar, es decir, vamos a poner la venda antes de la herida y por si acaso, vamos a ver, que si no gano esto no me va a gustar, ¿no? Entonces vamos a ver qué pasa. La noche electoral, los primeros resultados empezaron a salir en Pensilvania, en Arizona, en Georgia. Bueno, pues parecía que Trump iba a ser reelegido. Entonces se apresura a salir en la Casa Blanca con Pence, con su vicepresidente, y decir, hemos ganado, ya está, hemos ganado. Bien, pues esto lo hace Trump por consejo de su ínclito abogado, que fue alcalde de Nueva York cuando todavía no le, en fin, todavía la cabeza le funcionaba algo más, Rudolph Giuliani, a quien lo llama Fuliani, así en broma. Bueno, pues Giuliani le dice, tú sal allí, tú y que has ganado, y ya está, y luego ya veremos. Bien, al día siguiente se ve que no solo no ha ganado, sino que ha perdido por una diferencia considerable de más de 7 millones de votos. Esto para Trump es imposible, no puede, no, es algo que incluso psicológicamente no puede asumir. Uno de sus asesores en la Casa Blanca, ya al día siguiente, a los 2 días de las elecciones, le dice, mira, realmente hemos perdido, es así, no hay nada más que decir, hemos perdido. Y Trump le contesta y dice, es imposible, no hemos podido perder con Biden, yo no puedo perder con Biden. Un tipo Biden al que él desprecia profundamente. Entonces es inasumible para él, no puede perder con Biden. Y no puede perder con nadie, realmente, porque su imagen fundamental es la del ganador. Él se presenta a sí mismo siempre como un ganador. Entonces, de ninguna manera puede aceptar que ha perdido nada contra nadie, y menos en la elección. Es absolutamente inasumible para él, porque su narcisismo es tan extremo que no puede asumir esa situación. Bueno, alrededor de todo esto, ya algunos empiezan, asesores y psicofantes que tienen alrededor, empiezan a decirle, esto es imposible, nos han robado las elecciones, vamos a
vamos a denunciarlo, vamos a ir a los tribunales, vamos a hacer esto y lo otro de más allá. Bueno, entonces ya empiezan a salir todos los lunáticos de alrededor, un tal Sidney Powell, que dice que las máquinas de votar estaban manipuladas por el gobierno de Venezuela. Bueno, cosas verdaderamente delirantes. Bueno, van a los tribunales, esta es la primera etapa, digamos, de negacionismo del resultado electoral, sin importar en absoluto el daño que esto causara al país, ni la división que creara entre los electores, porque claro, lo cierto es que a Trump se ocurrió una cosa, y es que estas elecciones, a pesar del COVID y de todas las dificultades, tuvieron un número de votantes récord en Estados Unidos. Entonces la gente se movilizó al máximo, y esto sorprendió mucho a Trump y su gente. No pensaban que del lado demócrata fuera a haber tal movilización. Esto les sorprende muchísimo, por eso están intentando ahora que vaya menos gente a votar en las próximas. Bueno, y de ninguna manera esperaban esa participación electoral tan alta, ¿no? Entonces, lo primero que hacen entonces, primer escalón, digamos, de la estrategia que utilizan para tratar de revertir el resultado de las elecciones y apropiarse de unas elecciones que no había ganado, es acudir a los tribunales. Entonces va Giuliani y su equipo de abogados por todos los tribunales de todo el país, y diciendo: no, mire, aquí nos han robado unos cuantos, aquí no se puede, esta máquina no funciona, este el recuento, aquí hay que hacer otro recuento, etcétera. Bueno, más de casi 70 demandas que hacen, que en muchos casos deciden jueces nombrados por Trump. Ninguna sale adelante, todas fracasan estrepitosamente. Bien, entonces ya esa estrategia, ese primer escalón de la estrategia fracasa, y vamos al segundo escalón de la estrategia, a ver por dónde, qué es el siguiente, cuál es el siguiente escalón: los estados. Es decir, hay gobernadores republicanos en muchos estados, incluidos muchos estados en los que Biden ganó. Le hace Georgia, le hace Arizona, alguno más, sí, parece en el este también alguno, no sé si es, puede ser Michigan. Bueno, varios estados. Ellos cuentan, Pensilvania, creo que también. Bueno, ellos cuentan hasta 6 estados y van estado por estado. Incluso en uno de ellos, Trump llama a la Casa Blanca a los delegados de ese estado, a los que tienen que certificar el resultado electoral en el Parlamento del estado, y les presiona. Estos señores delegados son verdaderamente heroicos y dicen que no pueden cambiar un resultado electoral legítimo, que de ninguna manera. Esto cabrea muchísimo a Trump, ya os podéis imaginar, pero bueno, lo intenta en todos los estados, en todos los que había, según ellos, les habían robado las elecciones, porque lo dicen así, robado. Fracasan en todos ellos. Hay una famosa llamada de Trump al secretario de Estado de Georgia, es el encargado de supervisar el proceso electoral en el estado. Raffensperger es el secretario de Estado, recibe una llamada de Trump, lo tienen más de media hora al teléfono. Bueno, no se creían que la llamada era de la Casa Blanca, o sea, vuelven a llamar para decir: ¿verdaderamente nos está llamando a vosotros? A la secretaria de Trump. Y bueno, la llamada está, la grabación se puede escuchar, es impresionante. Trump le dice que como sea le busque algo más de 17.000 votos, que es todo lo que necesita para ganar en el estado. Raffensperger, por supuesto, se niega. Bueno, este hombre recibe amenazas de muerte de su familia. Bueno, pasa un verdadero calvario, pero no cede. Es un republicano que respeta las reglas del juego, que asume el resultado electoral como debe ser. Bueno, el resultado de todo esto es que al final no solo pierde, en Georgia se hacen 3 recuentos, uno manual, es decir, 3 recuentos pagados por los contribuyentes, por supuesto. Y no solo es eso, es que en cada recuento Biden gana por más votos, o sea que encima ya para más ir. Bien, así queda la cuestión de los estados. Tampoco son capaces de hacer, porque claro, la idea es que en cada parlamento de cada estado, en cada asamblea de cada estado, se decida
que los delegados que van a representar al Estado en el colegio electoral, no sean los del legítimo ganador, en este caso Biden, sino los de Trump. Mira, sí, y ya está. Firman un papelito y ya está. A todo esto Trump había destituido ya al jefe del Pentágono, el jefe del Estado Mayor del Ejército, el general Milley, estaba verdaderamente aterrado por la situación. Llega a hablar con su homólogo chino para tranquilizarle y decirle que no van a permitir que Trump haga ninguna locura. Milley está convencido de que Trump no está bien de la cabeza. Llega a compararlo con Hitler en su deriva autoritaria. En fin, la situación es verdaderamente tensa. Hay muchas dimisiones en el entorno de Trump, otros los echa para sustituirlos por psicofantes todavía más afines a su locura, porque eso es una absoluta locura. Y bueno, cuando llega el momento, se va acercando el momento en que bueno, hay que ya en el Congreso se tienen que efectivamente certificar los votos electorales y proclamar el ganador de las elecciones, es decir, a Biden. Ahí resulta que el presidente del Senado es el vicepresidente Mike Pence. Y bueno, entonces empieza esto es todo muy resumido, porque verdaderamente para contar un poco esta historia no es un vídeo, o sea, son 100, no sé, es una cosa, son muchas las cosas. Entonces yo voy a ir poco a poco intentando relatar, ¿no?, lo que hasta donde se pueda. Bien, entonces ya había empezado antes las presiones sobre Mike Pence. ¿Para qué? Para que Mike Pence, llegado el momento de certificar los resultados electorales en el Congreso, en la Cámara de Representantes, diga: no, este estado no me sirve, este estado no me sirve, este estado me sirve. Así hasta 6 estados. Por lo tanto, estos resultados entre estos 6 estados no los acepto, y ahí hay que hacer algo. ¿Ese algo que hubiera podido ser? Pues no se sabe. O bien interviene el Tribunal Supremo y le regala las elecciones a Trump, bien, o bien Trump interviene ante el Departamento de Justicia y una serie de procesos legales, y de alguna manera se apañan para que Trump vuelva a ser presidente sin haber sido elegido por el pueblo norteamericano. Y esta es claramente una deriva autoritaria, creo que es poco decir. Bien, Pence se siente, ya os podéis imaginar, porque Pence ha sido seguramente el vicepresidente más lacayo, así, lacayo es la palabra, que ha tenido el presidente alguno de los Estados Unidos. O sea, jamás ha dicho no a nada que dijera Trump. Nada, cero. Bien. Pero claro, en esta situación Pence te la está jugando, porque pues puede acabar, la cosa puede acabar muy mal, porque claro, los demócratas también están pensando, porque a todo esto la cantinela diaria de Trump y todos sus psicofanteses nos han robado, y hay mucha gente entre el pueblo norteamericano que cree esa mentira, y la cree, y muchos la siguen creyendo a día de hoy, ¿no? Bien, entonces esto está haciendo un daño enorme al país, que verdaderamente creo que Trump y los suyos nunca van a pagar el daño enorme que han hecho y que están haciendo al país y al sistema democrático, al propio sistema. Bien, entonces las presiones sobre Pence son enormes. Trump le llama varias veces a la Casa Blanca, le exige que no acepte los resultados de las elecciones. Pence dice que no puede hacer eso y hace una consulta con quien fue vicepresidente con George Bush padre, que se llama Dan Quayle. Este señor Quayle es también de Indiana, del estado de Indiana, como Pence. Pence habla con él, también es abogado, y le dice: oye, ¿puedo hacer algo? ¿Hay algo que pueda hacer para negarme a aceptar o a ratificar estos votos? Porque en realidad es su papel, simplemente ratificar. Y Quayle le dice que de ninguna manera, que si hace eso se está poniendo en contra de la Constitución y que está incurriendo en un delito, no puede hacerlo. Bien. Entonces Pence se convence definitivamente y va a la Cámara a la reunión del Congreso, y en el momento, mientras
Esto es a la 1 de la tarde del día 6, estaba citado el Congreso para este proceso de ratificación de los votos electorales, y ahí llegamos ya, estamos nosotros comiéndonos el roscón, y vemos el rally, o sea, el meeting, que Trump y su hijo Donald y un congresista lunático de estos que apoyan, son como fanáticos de Trump, un tal Mel Brooks, me parece que se llama, dan este meeting en las puertas de la Casa Blanca en Washington, delante de miles de personas convocadas por ellos. Luego ellos, vamos a ver hasta qué punto llega y cuáles son todas las ramificaciones que hay detrás de ellos. Eso es lo que está investigando el comité. Y el propio Trump dice, bueno, yo me voy a ir con vosotros. Él ya ves, el man of the people, el hombre del pueblo, el caudillo, el gran jefe, dice, yo ahora mismo voy con vosotros por Avenida Pensilvania arriba hasta el Congreso para decir que esto no puede ser y que stop the steal. El meeting se convoca con un eslogan que se llama Stop the Steal, o sea, parad el robo. Esto es muy significativo, no es un eslogan inocente, digamos, ¿no? Bien, entonces toda esta masa de gente enfervorecida, por supuesto Trump a continuación no les acompaña, se mete en su despacho de la Casa Blanca a ver el resultado de su hazaña. Y efectivamente el resultado se ve en pocos minutos, en pocos minutos se empieza a ver cuál es el resultado de su hazaña. Bueno, llegamos ya al momento del asalto. Ahí se calcula que son unas 850 personas las que entran a fuerza de romper cristales, con los palos de las banderas, saltando todas las vallas. La policía del Capitolio estaba totalmente desprevenida ante una situación así. De hecho, los demócratas habían calculado, y lo cuenta muy bien el congresista del que hablaré en otros vídeos, se llama Jamie Raskin, el congresista demócrata, que era profesor de Derecho Constitucional, dice, estuvimos estudiando todas las maneras en que Trump y los suyos podían intentar revertir el resultado de las elecciones, pero en ningún momento se nos ocurrió que lo que podía pasar fuera un asalto de esta magnitud al espacio sagrado de la Cámara de Representantes y del Senado, es decir, del Congreso de los Estados Unidos, del Capitolio. Eso a nadie se le había pasado por la cabeza, es cierto. Parece inconcebible que algo así pudiera ocurrir, ¿no? Pues ocurrió. Para que tomemos nota, ¿no? Bien, entonces ya se produce el asalto. Hay muertos, la policía del Capitolio se ve absolutamente desbordada. Hay policías del Capitolio que actúan realmente heroicamente. Sacan a los congresistas, a los diputados, por donde pueden, por las escaleras hacia abajo, hacia los sótanos. A Pence lo meten, Pence no se quiere subir en su vehículo, lo llevan en otro vehículo. Bueno, el eslogan con el que entraron toda esta gente en el Capitolio era Hang Mike Pence, es decir, colgad a Mike Pence. No lleva muy buenas intenciones, porque claro, era un traidor, no quería robar las elecciones para Trump, se negó a hacerlo, y entonces la consecuencia era esa, vamos a colgarlo, vamos a entrar aquí y lo vamos a colgar, porque somos el pueblo, ¿verdad? Bien, entonces esta horda se mete allí, pone a todo el mundo en fuga, provoca muertos, provoca cientos de heridos. Luego hay policías del Capitolio que se han suicidado después de todo esto, en el periodo posterior del tremendo shock que aquello y del trauma que supuso. Y hay una cosa curiosa que alguien ha señalado, es que curiosamente, o no tan curiosamente, un grupo de estos individuos se dirige hacia la oficina parlamentaria. ¡Qué casualidad! En la oficina parlamentaria es donde se guardaban las certificaciones de los votos electorales que tenía que ratificar Pence en la sesión que queda suspendida, claro. Una funcionaria de ese departamento dice, se le ocurre guardarlos, esconderlos, y afortunadamente los escondió, porque todo apunta a que la intención era destruir esos votos, ¿vale? Bueno, esto acaba pues como el rayo de la aurora, efectivamente. Y posteriormente, cuando la cosa se
al cabo de más de 3 horas, ya en otro vídeo hablaremos de cómo se produce todo esto, al cabo de más de 3 horas, este señor Trump sale, después de infinitas presiones que le llegan de todas partes para que diga algo. Lo que está haciendo Trump es dar palmas con las orejas viendo la televisión, el espectáculo. Bueno, finalmente sale, les dice a estos señores manifestantes, a estas hordas que habían asaltado el Congreso, que les quiere mucho, que son muy especiales, pero que se vayan ya a casita. Así que esta es la situación y esto es lo que hizo Trump. Como suele relatar Liz Cheney, la actual vicepresidenta del comité que investiga esta situación, este intento de golpe, la republicana Liz Cheney estuvo 187 minutos sentado ante el televisor sin hacer absolutamente nada, a saber qué tenían en mente, qué podía ocurrir y cómo podía terminar aquello. Podía perfectamente haber terminado, bueno, pues se proclamó la ley marcial, ¿verdad? Y vamos a ver qué pasa ahora con las elecciones. Los militares se habían plantado, habían dicho de ninguna manera vamos a salir, de ahí que no se movilizaran en absoluto, como se negaron a hacerlo cuando él quiso sacar a los militares a la calle, cuando después del asesinato de George Floyd se inicia este movimiento, el Black Lives Matter. Él quiso sacar a los militares a la calle, los militares se negaron, y en esta ocasión, bueno, ni se le ocurrió, claro, quiso destituir a Milley, no pudo, y se tuvo que llamar en última instancia, porque él no movilizó a la Guardia Nacional, que la tenía ahí en Washington. Trajeron la Guardia Nacional de un estado de Maryland, creo que fue, para calmar las cosas y tomar el control de la situación en el Congreso. A continuación el Congreso se vuelve a reunir. Hay todavía, escandalosamente, increíblemente, hay 147 congresistas republicanos que se niegan a ratificar el resultado de las elecciones. Aún así, por supuesto, sale adelante, se ratifican y ya Bush es oficialmente, hasta que luego toma posesión el día 20, el presidente de los Estados, el 46 presidente de los Estados Unidos. Bueno, esto es me estoy alargando mucho ya, voy a dejarlo para el siguiente vídeo. Sí que hay clara una cosa es evidente: la responsabilidad política de este asalto, de este proceso que conduce al asalto, es absolutamente de Trump, no cabe ninguna duda. Eso hay incluso republicanos que lo reconocen, incluso republicanos que ahora, bueno, que votaron en contra del impeachment, del enjuiciamiento del presidente, admiten eso. El responsable político no cabe duda de quién es, y con todas las consecuencias, él y todos los que se mueven en su órbita, que hay muchos. Pero lo que está investigando el comité, que luego elevará sus conclusiones, hará un informe que tendrá dos objetivos: uno, evitar que algo así se vuelva a producir, y dos, instar al Departamento de Justicia a que investigue penalmente a una serie de personas, entre las que no se sabe si estará o no Donald Trump. Ese proceso, si es un proceso penal, puede conducir a su inhabilitación, es decir, a que no se vuelva a poder presentar ni siquiera a presidir su comunidad de vecinos ahí en el sitio de multimillonarios donde vive en Florida. Esa sería la idea. Y por supuesto la responsabilidad política sabemos que es de Trump, pero hay que ir más allá y averiguar hasta dónde llegan esas responsabilidades y qué ramificaciones hay en este asunto, porque cada vez salen más y más inquietantes. La última es de un periodista de la Fox al que el comité ha llamado a declarar, porque se intercambia mensajes con el jefe de gabinete de Trump, con Mark Meadows, diciéndole que está muy preocupado por lo que va a pasar en las siguientes 48 horas, estos 2 días antes del día 6. Bueno, esto desde luego no fue un acto improvisado, eso todo parece indicar que no fue nada improvisado y que hay un plan. De hecho, el jefe de gabinete ha enviado una documentación al comité que tiene un PowerPoint con un plan detallado de cómo se ejecutó todo este proceso,
Pero bueno, de eso hablaré en próximos vídeos, porque hoy ya me he pasado mucho. Así que nada, pues oye, si no queréis escucharlo entero, pues lo escucháis poquito a poco, ¿eh? Vale, espero haber ayudado en algo, haber relatado con más o menos orden algo que es difícil de relatar, porque son tantísimas cosas y tan atropelladamente han sucedido y todavía están a día de hoy en el aire, que no es verdaderamente doloroso y muy triste. Pero espero que esto se resuelva y que nunca más se vuelva a dar una situación así en un país tan importante para el mundo y para todos como son los Estados Unidos de América. Muy bien, si os ha gustado el vídeo, dadle por favor a me gusta y nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias y buenas tardes. Adiós.